Hola, es el momento de hablar de medio ambiente. Yo soy María Clara Calle y hoy los acompañaré para conversar de la COP29, la cumbre de la ONU que discute el cambio climático y que este año se realiza en Azerbaiyán. Y comenzó con un anuncio grande. Las partes aprobaron los estándares para que comience a funcionar un mecanismo de mercado de carbono, pero regulado por Naciones Unidas. El mercado de carbono es que una entidad, por ejemplo, le pueda pagar a una comunidad para que ellos hagan algún proyecto con el que se pueda capturar CO2, por ejemplo, sembrando árboles o cuidando manglares. Esta discusión es de vieja data, pues desde 2015 el Acuerdo de París estableció que se debía crear ese mecanismo y que debe ser diferente al mercado voluntario de carbono, regulado principalmente por los privados, como lo explica Camilo Trujillo, representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, IETA. Digamos, el punto inteligente, diría yo, que se acordó en estas negociaciones sobre el artículo 6 desde el Acuerdo de París, es que los países tienen opciones, tienen la opción de irse por el 6.4 bajo este mecanismo regulado por la ONU, o tienen la opción de irse por el 6.2, que digamos es más abierto. Los países pueden, digamos, crear sus propias reglas del juego e incluso podrían decir, ejemplo, no sé, diferentes países en desarrollo versus países en vía de desarrollo, decir, nos vamos por también, digamos, dentro de nuestro acuerdo cooperativo, vamos a coger la estructura del 6.4 reglamentado por la ONU, o pueden decir, nos vamos por la vía de los mercados voluntarios de carbono, digamos, cogiendo esa estructura, pero en cualquiera de los casos se tienen que seguir los requisitos mínimos que ya pusieron los países en el 6.2, eso digamos tiene temas como salvaguardas, tiene temas como prevención de doble contabilidad, tiene temas como por ejemplo calidad ambiental, derechos humanos. Entonces al fin y al cabo da como un marco general, pero ya en términos de implementación pueden coger mercado voluntario de carbono, digamos procedimientos del mercado voluntario de carbono o del 6.4. En otras palabras, tras la aprobación, los países podrán optar o por el artículo 6.2, que habla de los mercados voluntarios, o por el 6.4, con los estándares de la ONU. Y desde IETA, el principal gremio de mercado de carbono, apoyan las dos opciones. Nosotros apoyamos tanto los estándares del mercado voluntario de carbono como también apoyamos el 6.4, que ya es ese mecanismo reglamentado por la ONU, porque a la final que ambas vías ayudan a que se movilicen recursos hacia la acción climática. Los mercados de carbono, sabemos hoy en día lo que está ocurriendo frente a la crisis climática, y es una de las vías más efectivas para que recursos lleguen incluso al sur global, que es también un mensaje muy importante. Entonces yo diría que más que decir uno es mejor que el otro, cada uno tiene sus consideraciones, sus propias características. A pesar de estos beneficios, el mercado de carbono no está exento de críticas. Tras la decisión de la COP29, la ONG Friends of the Earth dijo que esto le quita credibilidad a las negociaciones, pues en vez de concentrarse en reducir sus emisiones, los países apuestan en cambio por mirar la manera de compensar su contaminación. Y en la práctica, algunos proyectos del mercado voluntario han sido criticados porque no se realizan respetando la consulta previa de los pueblos indígenas, con contratos en idiomas que muchos de ellos no manejan, como el inglés, y minando su gobernanza. Ante esto, respondió Camilo. El mercado de carbono no es como el mercado de los carros, no es como el mercado, digamos, de los aviones o de los electrodomésticos que tienen, digamos, decenas de años, ¿cierto? El mercado de carbono es un mercado relativamente nuevo y hemos venido aprendiendo, digamos, el proceso. Y digamos que si bien hay oportunidades de mejora y el mercado de carbono sigue evolucionando, yo creo que no hay que dejar de lado también todas esas experiencias positivas que han habido. Hemos conversado con diferentes comunidades indígenas que nos dicen, gracias al mercado de carbono y a los recursos que tenemos, las personas están retornando desde las ciudades a nuestros territorios para conservar la naturaleza. También dicen, hemos podido tener soluciones solares, hemos podido tener soluciones de centros de salud. Entonces, el mensaje que yo doy es, sí, hay temas por mejorar y yo creo que desde el mercado de carbono y los diferentes actores estamos comprometidos para que estos temas se resuelvan y haya una buena gobernanza, y esto tiene que ser sí o sí de la mano con las comunidades y los diferentes gobiernos en América Latina. Y mientras en Azerbaiyán se avanza en las negociaciones, en diferentes partes del mundo se siguen viviendo los extremos del clima. Valencia y Cataluña enfrentan una nueva alerta naranja. Esto quiere decir que hay un riesgo catalogado como importante por la cantidad de lluvia que puede caer. La Agencia Estatal de Meteorología de España estima que puede ser desde 40 hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora.
Lejos, eso sí, de los más de 770 litros que cayeron en Turís, Valencia, ese 29 de octubre. Esas lluvias fueron producidas por la Dana, o depresión aislada en niveles altos, y fueron tantas que provocaron el desbordamiento del río Turia. La consecuencia fueron los lodazales y las inundaciones que hemos visto en el mundo. En esa ciudad, en tan solo 3 horas, llovió el doble de todas las precipitaciones que se reportaron en la Comunidad Valenciana durante todo 2023. Y las lluvias no solo afectan a España. En Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre en todo el país por la cantidad de precipitaciones. Las cifras oficiales señalan que 30.000 familias están damnificadas en el departamento de Chocó y que hay inundaciones en 27 de los 31 municipios de ese departamento ubicado en el oeste del país. La situación es tan grave que el gobierno de Chocó declaró calamidad pública para ese territorio durante los próximos 6 meses. A pesar de esto, la guerrilla del ELN, que está en negociaciones de paz con el gobierno, decretó un paro armado, con lo que prohíbe la movilidad por 3 ríos de Chocó. Así llegamos al final de nuestro programa, pero ustedes pueden consultar más información en france24.com.